Recuerda este número, 5785. Otra vez, 5785. Es el año judío actual para el 2025. Y también recuerda este otro número, porque les voy a hablar rapidito sobre lo que el calendario lunar significa, o más bien cómo se utilizaba y cómo debemos de mirar a las fiestas hoy en día que se celebraron en esos tiempos, porque Jesús de Nazaret se sometió a ellas. Los apóstoles, los discípulos, todos ellos continuaron celebrando las fiestas que Dios estableció. Claro, con el nuevo entendimiento que Jesús de Nazaret había sido ese sacrificio pascual que había sido ofrecido conforme a Isaías 53 y que había resucitado después de 3 días y 3 noches y está sentado a la diestra del Padre. Pero nada más, ese número es el número actual del año judío, 5785. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Bueno, pues le voy a decir esto primero, ya que estoy hablando del año, ¿no? Ese 5785, cuando usted suma sus dígitos, le da a 25. Y en la numerología de Dios, Él sigue sumando hasta que se queda con el último número, donde ya no puede ser más sumado. Por ejemplo, 5785 suma a 25. Ese 25 suma a 5 más 2, 7. Ponga ese 7 por ahí a un lado, porque 7 es el número de Dios. Entonces, cuando Dios establece todas estas fiestas, me voy a adelantar un poco aquí, pero Dios habla de el séptimo mes del año. O sea, que Aviv es el primer mes en la primavera. Y de ahí vamos a hablar un poquito más adelante. Pero luego hace un paréntesis después del verano y vuelve otra vez y le encarga a su pueblo que necesitan celebrar otras fiestas en el séptimo mes. Ya tenemos un 7 a un lado guardado. Ahora llegamos al séptimo mes, al mes de Tishri. Ahí podemos decir que tenemos otro 7 guardado. Ya van 2 7, ¿no? Y los judíos le llaman a esa fiesta Yom Teruah, si no me equivoco, la fiesta de la trompeta. Y recordar esto, que el apóstol Pablo habla de una final trompeta. Y hemos hablado sobre esto ya. La primera trompeta se dejó escuchar, es un shofar, pero este shofar no era de aquí de la tierra. Este shofar venía del cielo. En la falda del monte Sinaí, ahí estaba Moisés y el pueblo estaba en la falda del monte y se abrieron los cielos y se escucharon esas voces angelicales, ¿no? De esa manera como nunca antes se habían escuchado, porque era el tiempo donde Dios iba a dar la ley, los estatutos, las instrucciones y todas esas cosas. Y luego en el aposento alto, en los días de Jesús de Nazaret, se hizo conmemoración de Pentecostés el mismo día en esa fiesta, tal y como Dios la había establecido, ¿no? Entonces ya tenemos otra vez Yom Teruah. Tenemos un 7 guardado, tenemos otro 7 guardado, Mes Tishri, y entonces Dios le instruye otra fiesta más, que es la fiesta de Sukkot. Y esa fiesta de Sukkot también se iba a celebrar por 7 días, y eso hasta el día de hoy. Sukkot, la fiesta de tabernáculos, se celebra por 7 días. Tenemos en realidad 3 7 ahí guardados, y esa final trompeta, pudiéramos decir, en medio de esas fiestas, ¿no? Porque Yom Teruah ocurre solamente en el mes Tishri, es mencionado en la Biblia solo una vez. Tenemos 7, 7, 7, en comparación con lo que Juan escribe en el libro de Apocalipsis cuando se habla de un número de hombre, ¿no? 6, 6, 6, aquí estamos viendo el número de Dios, 7, 7, 7, y este viene del cielo. Ya hicimos algo rápido, ¿no? En cuanto a de dónde salió ese número de hombre, pero a la verdad que no vamos a entrar ahí porque sería mucho más largo este corto video. Pero recuerde esto entonces. Si la luna la vamos a mirar entonces como lo que Dios utiliza para celebrar todas sus fiestas, son 7 fiestas, otra vez un 7.
estamos viendo que la luna indica entonces cuando ella está en luna nueva, cuando sale esa uñita por primera vez. Dios dijo que miraran esa uñita y usaran ese indicador como el primer día del mes, para poder contar los 7 días y hacer el Shabbat, o sea, el día de descanso. Entonces Dios escoge así. La primavera escoge el mes de Aviv, y ahí comienza el primer conteo de 7 días, y ya sabemos que de ahí en adelante todo cambió. Hasta los días de Jesús de Nazaret, que Él hace el cumplimiento de todas esas fiestas, y entonces podemos ver cómo todo esto concuerda, tal y como dijo Moisés también, que vendría un profeta como Él y a Él tendrían que escuchar. Y así sucedió con Jesús de Nazaret. Entonces tenemos ahí en las fiestas, utilizando el calendario lunar, y el calendario lunar, podemos decir que la vestimenta de la luna es, si usamos la numerología de Dios, es un 7, es un 14, es un 21 y es un 28. Otra vez, hablando de números, 7, 14, 21 y 28. Ahí encontramos el ciclo lunar. Entonces, de ahí Dios dio instrucciones, que en el día 10 de ese mismo mes se iba a seleccionar el cordero. Es algo así como lo que hizo Jesús cuando entró a Jerusalén. La entrada triunfante sirvió esa visita de él, conforme a los profetas también, como lo habían dicho, sirvió como cumplimiento de esa selección del Cordero Pascual. El día 10 el Cordero es seleccionado y el 14 es inmolado. Entonces tenemos esto como Jesús de Nazaret lo siguió. Entró a Jerusalén el día 14, ya estaba delante de Poncio Pilatos. Entonces sabemos que él fue ofrecido, inmolado ese 14 de Aviv. Entonces ya estamos siguiendo el patrón que Dios estableció. Y luego, inmediatamente después, Dios le dijo al pueblo de Israel que se acordara de cuando lo sacó de Egipto. Y esa salida ocurrió en la luna llena del día 15 de Aviv, al siguiente día. Jesús es crucificado ese 14 y ya el 15 se está celebrando la fiesta de los panes sin levadura, los panes ácimos. Entonces ya vemos cómo Jesús cumplió con esa fiesta también. Él estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra durante esos primeros días de esa fiesta de los panes ácimos. La fiesta dura 7 días. Pero él estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Por qué es importante esto, no? Porque Jesús de Nazaret está siguiendo este patrón. Y hay algo más que luego Dios le instruye a Moisés. Cuando ellos llegaran más adelante a la tierra de Canaán, ellos iban a celebrar entonces a partir de ese día 14 del mes de Aviv, a partir de entonces de ese primer día que le seguía después al 14, o sea, el día 15, era un día de fiesta también, pero ya ellos iban a contar 7 semanas de 7 días, o sea, 49 días, y eso los iba a llevar a Pentecostés. Entonces se contaron 7 semanas de una fiesta que Dios les estaba instruyendo. Iban a contar el Omer, la gavilla, la iban a mecer cada día, y se le llamaba contar el Omer. Entonces eso lo iban a hacer por 49 días corridos, y luego en el último día, 49 más 1, ahí entonces se celebró Pentecostés. Y en ese día de Pentecostés, entonces es cuando se cumple, ¿no?, lo que Jesús dijo: si el grano no cae en tierra y muere, no podrá entonces llevar mucho fruto. Queriendo decir con eso que Jesús iba a morir, ¿no? Y él tenía que morir, y entonces en su resurrección iba a pasar algo extraordinario, donde los creyentes podríamos llevar fruto en abundancia. También dijo que el mejor vino se guarda para el final. Entonces vemos otro cumplimiento aquí, porque en esas fiestas, en la fiesta de las primicias, en esa fiesta que comienza un día después de que se cumplen las 7 semanas, ese día es un día solemne, ¿no? Y ese es el día que se va a ofrecer ese grano nuevo. Entonces, ¿qué hace Jesús?
Obviamente, Él muere, Él va al corazón de la tierra, resucita después de 3 días y 3 noches y entonces espera que pase este tiempo, ¿no? Y en este caso Él esperó 40 días y nadie sabe en realidad qué pasó en esa última semana, pero Él estuvo 40 días en la tierra y fue llevado al cielo, ¿no? Delante de los discípulos que estaban allí reunidos en el olivar. Pero el asunto es que coincide entonces con Pentecostés. Él derrama, bautiza con Espíritu Santo y fuego. Él es la ley de fuego en la mano derecha que habló Moisés. Y en ese día, ¿no? Esas primicias del Espíritu Santo se realizaron en esos 120 que estaban allí reunidos hasta el día de hoy. Por eso somos las primicias. Y el Espíritu Santo fue quien fue derramado, ¿no? Para que se cumpliera esa profecía. También el Espíritu Santo también representa el vino, el mejor vino. Así que tenemos hasta aquí todas esas fiestas en orden, en línea. Entonces hay un descanso después hasta el 7º mes, que es lo que les dije anteriormente con lo que había comenzado. El mes de Tishri. ¿Por qué? Porque ahí entonces encontramos esto en el 7º mes. A los 10 días se va a celebrar entonces el día de aflicción, el día de Yom Kippur. Entonces tenemos algo muy importante porque Jesús de Nazaret, Él pagó el precio por nuestros pecados y Él pagó el precio por los pecados de los judíos también, por esa expiación. Entonces todo aquel que creyera en Jesús de Nazaret y aceptara su sangre, sus pecados no eran solamente cubiertos, eran borrados. Jesús hizo borrón y cuenta nueva con nuestros pecados, o sea que tenemos todos los beneficios que se le dieron a los judíos y ellos están esperando todavía a ese mismo Mesías. Y como dice la Escritura, mirarán al que traspasaron y creerán. Hay promesas para el pueblo de Israel, porque dice entonces que todo Israel será salvo por ese mismo Mesías, el hijo de Miriam, el hijo de Dios. Entonces, el hijo de David, ¿no? Así que todo estaba conforme a las profecías y a los oráculos de Dios. Pero miren aquí qué cosa más hermosa. Les dije al principio lo del 5785, ¿no? Porque ahí se suma a 7. Tenemos ese 7 que estaba guardado y tenemos el mes Tishri, otro 7 que está ahí guardado, Yom Teruah. Y entonces tenemos la fiesta que le sigue, que es la fiesta de Sukkot. Y tenemos ahí otros 7 días. Tenemos una serie de 7 que contradicen todo aquello que el hombre, el ser humano, quiere hacer con sus 666. Porque el hombre en su mayoría está hecho no de carbono 12, eso lo dicen las fórmulas químicas, no del polvo de la tierra. Y esos átomos de carbono 12 no tienen 6 electrones, tienen 6 protones, 6 neutrones, y su símbolo atómico es un 6. El ser humano está lleno de 6, pero eso es de aquí, de la tierra. Ahora Dios nos trae el 7 que viene del cielo. Estemos preparados porque este año 2025, ¿no? Esa conjunción de 7 ocurre, ¿no? Durante la fiesta de Sukkot. Así que no estamos poniendo fechas ni diciendo nada por el estilo. Simplemente si el Señor fuese a venir, muy bien pudiera regresar en este Sukkot. Nadie sabe el día ni la hora, al principio, al medio, al final. El asunto es que hay una conjunción de 7 extraordinaria. Y el apóstol Pablo habló de esa final trompeta. ¿Quién sabe? Solo Dios sabe si esa final trompeta, Yom Teruah, es la que va a hacerse sonar entonces en este tiempo de Sukkot que se aproxima en este año 2025. Tenemos la luna ahí. Recuerde esto, algo sencillo, ¿no? Cuando ella aparece en primavera, ahí comienza el conteo, ¿no? Recuerde estos números: 7, 14, 21 y 28. Después ella desaparece por 1 o 2 días y entonces cuando sale comienza el conteo otra vez y se cuentan 7 días y en ese 7º día se celebra el Shabbat. Entonces así de sencillo. Y entonces una vez al año se celebra Pesaj, el 14 de Aviv. Entonces el ciclo sigue igual. 10 días separan el sacrificio, lo seleccionan. El 14
lo inmolan, ¿no? El 15 comienzan los panes sin levadura por 7 días, conteo del Omer hasta Pentecostés, 7 semanas, 49 más 1. Y entonces vemos cómo Dios encierra todo de esta manera para darnos el bautismo en fuego en el aposento alto el día de Pentecostés, donde fueron bautizados por Jesús de Nazaret, en ese lugar que ya Dios había escogido desde antes de la fundación del tiempo. Pero entonces no lo dejó ahí, es solamente un descanso temporero. Y ahí nos lleva hasta Tishri, el número 7, ese día de trompeta, ¿no? A la final trompeta, y en ese 7 ya tenemos unos 7 acumulados ahí ya, que podemos verlos claramente en la Escritura, ¿no? Y así en la fiesta de Sukkot, otros 7 días, ahí se hace esa conjunción de 7, 7, 7, y el 7 es el número de Dios, y el mundo se quiere quedar con el número 6, que se quede con el número 6, el ser humano se quiere quedar con sus 6 electrones y protones y neutrones y su polvo de la tierra y de las estrellas, como llaman algunos, carbono 12, si no me equivoco, estoy de memoria aquí hablando. Y el punto es que si el mundo quiere eso, que se quede con eso, pero nosotros nos vamos para arriba con el 7 de Dios. 7, 7, 7. Subimos con el Señor y luego regresamos con Él al final de esa última semana, la semana 70. En esa segunda mitad, al final de esa semana, se cumple todo esto. Y el Señor estará aquí en la tierra. Pelearán contra el Cordero los vencerá. Y entonces Él preparará la tierra por otro tiempo determinado, no mucho, unos 6 meses o 7 meses. Vemos cómo Dios hace las cosas y entonces establece su reino milenial, 1000 años en esta tierra, para luego entregarlo todo al Padre. Y entonces vendrá esa ciudad dorada, la nueva Jerusalén, eternidad con el Padre, ríos de Dios, el árbol de vida, la eternidad para siempre, no en cielos nuevos y tierra nueva. Dios lo hace todo nuevo porque Él es el arquitecto del universo. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente.